lugar ahí, Juanito. Santo el Señor. Les amo, mis queridos. Los que son padres en propiedad, los felicito. Amén. Los felicito en este día. ¿No creen ustedes que sería injusto y que se pudiera catalogar como pecado el hecho de que yo sé tantos secretos que me han bendecido y me han promovido mucho más abundantemente de lo que he pensado o imaginarlo? ¿No creen ustedes que sería pecado yo no compartirlo con el pueblo de Dios? ¿Verdad que sí? Pues entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a compartirlo con ustedes. Interesante que Dios tiene un gran sentido del humor, porque estoy allá en una línea en la central totalmente diferente, y llego aquí y es una línea totalmente diferente. Y una mañana Dios me hizo una pregunta, y la pregunta fue: ¿puedes esperar que yo te prospere en tiempos de crisis? Fue durante la pandemia, por cierto. Por cierto, la pandemia estaba casi empezando. Oye, casi empezando. Y vengo a decirle en el nombre del Señor que en todo ese tiempo la bendición del Señor no se hizo esperar. En ese tiempo yo probé todo lo que había predicado en más de 40 años. Lo pude probar. Y algo de eso quiero compartir con ustedes. Y hoy el título que voy a usar es: prepárate para ser bendecido en los tiempos malos. Y para que sean tiempos malos no tiene que haber una pandemia. Puede haber crisis económicas, internacionales, locales, que verdaderamente pueden asustar a los que no están en esa correcta relación con Dios para oír lo que la Biblia dice. La Biblia dice algo: que oigamos a Dios para que no nos volvamos a la locura. Yo creo que si yo hubiera oído a Dios durante esa crisis, yo me hubiera vuelto loco. Eso lo dijo, creo que David, que nosotros, si oímos a Dios, no nos vamos a volver a la locura. Aún hoy en día hay personas que están muy preocupados, ansiosos. Y hay profetas serios de Dios, no charlatanes, serios, que están hablando de la posibilidad de un caos mundial económico. Y como ya le dije, aleluya, cuando Estados Unidos se estornuda, ya acá en Panamá ya dio el catarro. Sí. Y estamos hablando políticamente, económicamente, socialmente. Si oramos al Señor, Dios nos quiere ayudar, porque de lo mucho que yo pudiera predicar, Dios me lleva a esto. Vamos conmigo al Salmo 37, 16, 19. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Eso para la mente humana es incongruente. O sea, que cuando uno saca números dice: no, mientras mucho más hay, mejor es. Pero aquí está diciendo que lo del justo, si es poco, es mejor que aún la riqueza de muchos pecadores. Hay un mensaje ahí en clave. Y nos dice, ¿por qué el verso 17? Porque los brazos de los impíos serán quebrados. Así que ahí se está refiriendo a los brazos de impíos y de pecadores que han puesto su Dios en las riquezas. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. O sea, el que sostiene a los justos en los peores tiempos es Jehová.
Y me he dado cuenta que en malos tiempos he hecho más con menos que en buenos tiempos cuando tenía más. Hay algo de multiplicación en el mundo espiritual que uno mismo no puede explicarlo en una forma sensata. Ya. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, más el que sostiene a los justos es Jehová. Verso 18. Conoce Jehová los días de los perfectos. Wow. Y ahí está hablando de los mismos, los justos. Justo, perfecto. Y la heredad de ellos será para siempre. O sea, lo que ellos tienen separado de herencia de Dios será para siempre. Gracias, Padre. Indicando esto, que los tiempos malos o buenos no determinan que tú recibas o no recibas la heredad. Porque Jehová conoce los días de los perfectos, conoce los días buenos, los días malos, los días de prosperidad y los días de pobreza. Interesante, porque dice el verso 19 de este Salmo 37: no serán avergonzados en el mal tiempo. No serán avergonzados. Eso me da a entender que Dios como que tiene un pacto con los justos, y Dios mismo se va a encargar de que no seamos avergonzados en el mal tiempo. Y añade: y en los días de hambre serán saciados. Wow. Yo recibo esa palabra. Esto no es predicar prosperidad, esto es predicar la bendición de Dios, que es la que enriquece y nunca añade tristeza con ella. En una línea así más o menos está el Salmo 34, versos 8 al 10. Gustad y ved que es bueno Jehová. Ahí habla de saborear a Dios. Gloria a Dios. Y ver a Dios. Cuando tú gustas a Dios, empiezas a tener visiones de Dios y ves que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. La palabra dichoso es bienaventurado, prosperado, bendecido, afortunado. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Y aquí viene ahora otra declaración absoluta: pues nada falta a los que le temen. Aleluya. Y ahora nos da una comparación con los animales. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Cuando sabemos que los leones son los mejores cazadores, el rey de la selva, dice que puede llegar un momento que los leoncillos, que son los cachorros de la leona, necesitan y tienen hambre porque no han conseguido la comida. Pero los que buscan a Jehová, aleluya, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Si usted oyó el segundo mensaje, la razón por la cual ponemos a Dios en primer lugar: los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. O sea, es imposible que tú en asociación con Dios seas derrotado. ¿A qué me refiero? A ser de Dios tu socio. No tu socio inferior, sino el socio superior. Básicamente es mejor que yo sea socio de él. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Déjame compartir estos secretos contigo, gloria a Dios. En primer lugar, empecemos hablando que debemos ser gente de pacto, que somos justos, que vivimos en santidad y obedecemos a Dios. ¿Cómo es posible todo eso? Sí, yo no puedo engañarlo, yo no puedo engañarle. Hay mucha predicación de bendición y de prosperidad que solamente se habla de que la gente dé, pero nunca se le dice a la gente cuán preparado debe estar el vaso que está dando. Y entonces se le quiere torcer el brazo a Dios porque dio una ofrenda o porque dio un diezmo. No. Joven fui, y yo puedo decir, yo he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Me acuerdo, creo que tenía como 6 años, o 6 o 7 años. Mi papá era pastor de una iglesia en un campo y hubo un conato de rebeldía en la iglesia, de dividirle la iglesia, y lo acusaron injustamente de algo que él no era culpable, y yo lo sé. A los 6 años yo estaba escuchando la reunión de la mafia religiosa que lo estaba juzgando, y yo entendí todo. Y bueno, a mi papá lo sentaron 6 meses que no podía pastorear su propia iglesia, cuando él no hizo ningún pecado. Y me acuerdo que mi papá era tan responsable, claro, porque también le quitaron la ayuda de la iglesia, que él fundó, que él la hizo desde que tenía 23 años. Y me acuerdo que él se humilló, no peleó con nadie, y compró un carro público y se puso a ser chofer de carro público, que en Puerto Rico era una posición demasiado baja, y más para un hombre de Dios que todo el barrio lo conocía. Pero lo interesante es que aún en el peor tiempo nos alimentó, tuvimos un techo, tuvimos ropa, tuvimos educación, y nunca yo oí que mi papá se quejó. Así que yo sé de qué estoy hablando. No he visto justo desamparado, y yo soy simiente de él que mendigue pan. Yo doy gloria a Dios por eso. Así que, ¿qué es ser una persona de pacto? Ser una persona de pacto es agarrarnos de todas las promesas que nuestro Dios, nuestro Señor, ha escrito en su libro, en su palabra, y que Él ha dicho, que Él ha jurado por Él mismo. Él ha dicho que su palabra nunca volverá atrás vacía. La palabra pacto es compromiso. No fue que los hombres hicieron pacto con Dios para ser prósperos. Eso es un disparate. Se ha abusado, pero no es cierto. Es que Dios hizo pacto con Noé. Dios hizo pacto con Abraham. Dios confirmó el pacto con su hijo Isaac. Dios confirmó el pacto con su nieto Jacob. Dios confirmó el pacto con Israel como nación. Dios confirmaba el pacto con los profetas y con los reyes que obedecían a Dios. Y la consecuencia siempre era que la obediencia al pacto siempre traía bendición espiritual, pero además traía bendición económica. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el capítulo 28 de Deuteronomio. Me lo pueden poner ahí aunque no esté en mis notas. Gloria a Dios. Wow. Donde dice: si oyeres atentamente, ¿qué es lo que dice? La voz de Jehová tu Dios, Deuteronomio 28, e hicieres lo recto delante de su rostro, algo así, ok. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esas son promesas. Eso está hablando un Dios de pacto. ¿Cómo es que Dios brega con los hombres para bendecirlos? Por medio de pacto. Dios pactó, como le dije ya, con Noé. Dios pactó con Abraham. Dios pactó con David. En un sentido, cuando yo leo la Biblia, yo veo que Dios está pactando conmigo, y pacta con cualquiera. No hay que ser apóstol ni pastor. Ahora, una persona de pacto tiene que ser justo, vive en santidad y obediencia a Dios, y cree su palabra. Porque las condiciones, el pacto tiene condiciones y están basados en exigencias
está basado en promesa, pero está basado en exigencias que hay que cumplir. O sea que Dios hace una parte, pero espera que nosotros hagamos la otra parte. ¿Está eso claro? Yo creo que es un acto de irresponsabilidad, es un acto de deshonestidad predicar un mensaje de prosperidad sin hablar de las condiciones y sin hablar de la responsabilidad que yo tengo de honrar a Dios obedeciendo su pacto. ¿Están conmigo? Yo sé que ese tipo de predicación trae más gente y trae más plata a corto alcance, pero a largo alcance no va a haber la bendición de Dios, porque Dios no honra esa mentira. Bien, ahora, en mi segundo punto, estamos hablando de cómo ser bendecido en tiempos malos. En segundo lugar, sé fiel con la casa de Dios para que siempre haya alimento en la tuya. Sé fiel con la casa de Dios para que siempre haya alimento en la tuya. O sea, el propósito de Dios no es que la gente sean desalojadas por la iglesia, por un ministerio, y que no tengan nada en su casa. Eso no es. Es lo contrario. Dios quiere que traigamos las ofrendas y diezmos al templo para que haya alimento en la casa de Dios. Pero sucede que enseguida que Dios habla de que va a haber alimento en mi casa, entonces nos da una promesa que va a pasar en la mía cuando las ventanas se abran. Está ahí mismo. Vamos conmigo allá a Malaquías 3:10. Leo la Nueva Traducción Viviente. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos, les abriré la ventana de los cielos. Si te abre la ventana de los cielos, eso indica que tu casa va a recibir la bendición. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Déjame darte la traducción de un rabí judío de una ciudad de Estados Unidos. Él, que sabe el idioma hebreo en su exactitud, nos dijo esto acerca de ese verso. Él dice, se puede traducir en esta forma: traigan el diezmo entero al lugar del tesoro para que haya provisión en mi casa. Y por favor, pruébenme, dice el Señor de los ejércitos, o el Señor militante, a ver si yo abro para ustedes las compuertas del cielo y las vacío completamente sobre ustedes las bendiciones sin límites. Esta fue la mejor forma. Él dice que él conoce el hebreo. Yo no conozco el hebreo. A mí ese es el primer idioma de ese rabino, porque es lo que él estudia para su ministerio. Y él dice que esta es la mejor traducción que hay. Está hablando de bendiciones sin límites. Nuestra versión del 60 lo puso en esta forma: hasta que sobreabunde. Wow. Ahora, vemos aquí entonces que cuando nosotros alimentamos la casa de Dios, Dios va a alimentar la de nosotros. Enseguida les dice: derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtelo, pónganme a prueba. Y entonces aquí viene ahora cómo se manifiesta la bendición en nuestras casas. Sus cosechas serán abundantes. En aquel tiempo la economía era agrícola, hoy la economía es industrial, pero el principio sigue siendo el mismo. Sus cosechas serán abundantes. En primer lugar, los voy a proteger de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos. Esto hay que presentarlo con responsabilidad. Yo no puedo dejar de predicar el diezmo en una forma responsable, donde nadie se sienta violado, extorsionado,
porque eso es diabólico. Pero vamos a quedarnos dentro de los parámetros de la revelación bíblica. Y eso es parte de la bendición en tiempos malos. Tercer lugar, o tercera idea que quiero comunicarte. Alimenta la boca que te profetiza tu salud y tu prosperidad, para que se multiplique lo poco que hay en tu casa o en tu cuenta bancaria. Y yo sé que eso se puede interpretar como que yo estoy pidiendo. Yo no estoy pidiendo ofrenda ni dinero, tampoco estoy pidiendo que siembren en mí. Yo solamente estoy comunicando lo que la Biblia dice, la experiencia de un profeta en la Biblia y de otros profetas en la Biblia. En Primera Reyes 17, 13, 15, todos sabemos la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Elías había sido suplido ampliamente de carne y de pan y de agua cuando estaba en el arroyo de Kerit. Bebía del arroyo y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde. Hasta un día que el arroyo se secó y el Señor le dijo: vete de aquí, y le dio instrucciones y le dijo: vete a Sarepta y vas a encontrar, allí tengo una viuda que yo tengo preparada para que te sustente. Estamos hablando de cosas muy precisas. No estamos hablando de que yo tomo este verso y vengo a cualquier viuda para que me sostenga a mí. En este caso Dios le dijo exactamente dónde era. Aleluya. Cómo era ella. Y que Dios la iba a usar para sostenerlo a él. Entonces, ¿se acuerdan que ella estaba preparando algo? Estaba pobre, ya no tenía casi nada. Y Elías le dice: ve, hazme a mí una torta primero. No, yo estoy preparando una para mí, para mi hijo, para morirnos. Porque cuando hagamos esta última torta, nos vamos a morir los dos, porque ya no queda más nada. Ya no queda harina en el barril y ya no queda aceite en la tinaja. Y Elías le dijo, porque había oído a Dios: no tengas temor, no tengas miedo. No podemos usar esto. No podemos usar esto, que es un principio específico para una condición general. No tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Está hablando un hombre de Dios. Ahora, ¿dónde es que está la seguridad? Verso 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Si yo encuentro un profeta así, yo no tengo ningún problema en hacer lo que Dios dice. Porque Jehová Dios ha dicho así. ¿Qué dijo Dios? La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella, el niño, su casa, muchos días. ¿Por qué? Porque la harina no escaseó en la tinaja, en el barril. Digo, en la tinaja. Y el aceite de la vasija no disminuyó. No disminuyó. Hasta el día que se fue la sequía, cuando Jehová hizo llover sobre la faz de la tierra. Qué interesante. Esta mujer alimentó la boca que le profetizó su salud, su prosperidad. Aleluya. Y después, wow. La boca que ella alimentó fue la boca que le profetizó salud y prosperidad. Y creo que hasta fue la que le ayudó para que el niño no se muriera.
la misma boca. Tú tienes que entender que hay un chorro de maleantes del púlpito, charlatanes, que andan por ahí diciendo cuánta cosa hay. Pero estoy seguro que en el mundo quedan algunos que están oyendo a Dios. Y tú tienes que tener discernimiento para no ser engañado. Y cuando tú alimentas, o cuando tú no tienes que verdaderamente ser que lo estás alimentando a Él, pero estás alimentando el ministerio que Él preside. Y yo te aseguro que al tú asociarte con una voz profética y sembrar en ese ministerio, no estamos hablando de aprovecharnos de nadie. Es muy seguro que bajo la dirección de Dios tú podrás ser bendecido. Tú podrás ser suplido en los días malos, en los días de hambre. Presento eso con mucha sencillez. Número 4. Fue interesante que yo pusiera el número 4, porque en este cuarto principio, para que tú prosperes en tiempos malos, es: obedece a Dios, pero nunca a la manipulación de ningún hombre. Obedece a Dios para dar algo que te cuesta, y que Dios está probando tu fe y tu obediencia. Eso es un pacto entre Dios y tú. No es porque nadie te está empujando, o te está dando falsa esperanza, o está alimentando tu avaricia y la avaricia del que está pidiendo el dinero. No. Es interesante que cuando la Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes, y eso me vino ahorita en la pequeña oficina. Honra a Jehová con tus bienes. Jehová no dijo: honra a los hombres con tus bienes. No dijo: honra a los pastores con tus bienes. Honra a los apóstoles con tus bienes. No, honra a Jehová con tus bienes. Ahora, si le vas a dar una ofrenda a un apóstol, a un ministro o algo, recuerda que la honra es para Dios. Lo que tú estás honrando en él es lo que hay de Dios en él. Lo que tú estás honrando en él es la vida y la unción que él carga de Dios. Y es posible que tú participes de esa unción como consecuencia de tú ponerte a sembrar, a honrar a Dios con tus bienes. Porque en Proverbios 3, 9 al 10, Nueva Traducción Viviente, dice: honra al Señor con tus riquezas o con tus bienes, y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros, y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Obedece a Dios, no la manipulación de ningún hombre. Si tú sientes que alguien te está manipulando y te está obligando, ya sabes que no es de Dios. Dios nunca, 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 nunca. Es interesante que Elías no le dijo a la viuda: bueno, si no haces lo que Dios te dijo, te vas a morir de hambre. Porque Dios me dijo a mí que Él me va a usar para sostenerte. No, no, no. Él solamente dijo lo que Dios le dijo que dijera. Yo creo que muchas veces el problema que tienen algunos que tienen más o menos una unción profética o oficio es que Dios le dice una cosa y ellos añaden algo más de lo que Dios ha dicho. Y eso es muy peligroso. Yo prefiero decir menos que decir más. Porque si yo digo menos, después puedo decir lo demás. Pero si yo digo más, no puedo recogerlo. Y ya quedé como falso profeta. Hay veces que yo he sabido cosas proféticamente y digo la mitad y lo otro no. Pero llega un momento cuando entonces se manifiesta lo otro y yo digo: y aquí está lo otro que Dios me dijo. Se llama sabiduría. Obedece a Dios. No te dejes manipular. ¿Sabes qué? Esa es la razón por la cual me cerraron todas las iglesias en Panamá, porque yo vine en contra de la manipulación. Yo me convertí en un ente peligroso para el casino de la fe. Yo me convertí en un enemigo de la empresa
de los pactos y de los sellos. Y lo digo con orgullo. Si tuviera que hacerlo otra vez, exactamente lo haría de la misma forma y quizás más fuerte. ¿Ok? Bien, te estoy hablando cómo tú prepararte para tiempos malos, en tiempos buenos. Número 5. En los días de abundancia debes separar algo de tus recursos para el pobre, mostrando la compasión y misericordia de Jehová Dios. En los días de abundancia debes separar algo de tus recursos para el pobre, mostrando. Oí muchos predicadores que se llaman prosperidad y decían que ellos no le daban al pobre porque el pobre era un terreno muy pobre y el terreno del pobre no permitía que la semilla de ellos se multiplicara. Así que ellos solamente decían: dale al que tiene más que tú, pero nunca le das a un pobre, tírale simplemente una limosna. Pero eso no es lo que dice la Biblia. El Salmo 41 verso 1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Dios tiene mucha compasión por los pobres. Dios se inclina a bendecir a los pobres. Ahora, a eso le añadimos el Salmo 112 versículo 1. Y usa otra vez la misma palabra bienaventurado, la misma del Salmo 41. La palabra bienaventurado es dichoso, afortunado, diseñado para prosperar. Sería una expresión más amplia. Así que usa esas palabras ahí en vez de bienaventurado: dichoso, bienaventurado, afortunado, bendecido es otra palabra. El hombre que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera. Ahora, ¿qué es lo que hace ese hombre? En el mismo capítulo, el versículo 9, vamos allá por favor. Dice: reparte, da a los pobres. Está hablando de un hombre que viene sin riquezas ahí en su casa, dice el Salmo 112. O sea, no se lo come todo, no piensa en él. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. No sé si en algún momento, por curiosidad o por necesidad, usted ha leído un libro de positivismo, o sea, de la mente positiva. Yo los he leído. Y ¿sabe lo que me doy cuenta? Yo no uso eso para predicar. Simplemente yo quería estar informado a ver qué estaban diciendo ellos. Y me doy cuenta, creo que más del 90% de los escritores que hablan de la bendición, pensando positivamente, hablando positivamente, hablan de los secretos del éxito. ¿Y sabe lo que la mayor parte de ellos dicen? Toda persona que quiera prosperar debe sacar el 10% de su ganancia para bendecir a alguien que tiene menos que. No estoy hablando de apóstoles ni de ministros, estoy hablando de empresarios, estoy hablando de gente que uno de ellos es Og Mandino y otros más. Aconsejan y dicen: no es posible que tú tengas, que a ti se te abra la válvula de entrada si tú no abres la válvula de salida, porque tu depósito ya se llenó. Y a menos que tú abras la válvula para salir, no puede entrar más nada. Lo que entra se pierde, se desborda. Y tiene sentido. Tiene sentido en lo natural. O sea, toda verdad hay que apreciarla, aunque la diga gente que no son cristianos. Porque sin saber ellos están tomando principios del reino de Dios para aplicarlos. Y les funciona. Y nosotros acá luchando. Y muchos necios e ignorantes atacando el diezmo, atacando las primicias, atacando las ofrendas. Esos son enemigos tuyos. Son enemigos de tu bendición. Claro, al rebelde le gusta eso. Al tacaño le gusta eso.
Aleluya. Pero qué interesante. Ellos dicen que no aman el dinero, pero hacen cuanta trampa hay para conseguirlo. Pero entonces tienen más fe en su habilidad para hacer trampa que la habilidad de entregarle a Dios para que Dios sea quien los bendiga. Aleluya. En los días de abundancia debes separar algo de tus recursos para el pobre, mostrando la compasión y misericordia de Jehová Dios. ¿Usted cree que en ese tiempo de pandemia yo dejé de enviar una ofrenda que envío a 10 pastores en Venezuela? No. Yo no sé cómo Dios siguió proveyendo el dinero, pero el dinero estuvo ahí. Yo podía racionalizar, diga conmigo, racionalizar. En este tiempo yo no puedo hacer eso. Es interesante que cuando hay tiempos malos, lo primero que queremos cortar es lo que damos, no lo que gastamos. En tiempos malos yo corto lo que yo gasto. Se llaman gastos discrecionarios, que no tengo que gastarlos. Pero yo nunca corto en mi diezmo, en mi ofrenda o en darle a otro que necesita. Nuestra iglesia aún tenemos nuestros grandes retos con toda la secuela que quedó de la pandemia, edificios y todo eso, bregando con eso. Pero no hemos dejado de ayudar a misioneros en otros países, especialmente en África. Hemos estado ahí y Dios ha sido fiel. Yo creo que este es el mensaje que hay que predicar para enseñar a la gente, ¿entiende? Porque no hay avaricia envuelta, lo que hay es amor. Leo otra vez los versos. Salmo 41:1, el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y eso que no tengo, otro verso que dice que el que da al pobre le presta a Jehová, y Dios le pagará con creces. Le presta a Dios. ¿Cuántos saben que Dios paga sus deudas? Aleluya. Amén. No, pero es que yo no sé en qué va a gastarlo. Pero una pregunta: ¿a Dios le importa en qué tú vas a gastarlo cuando Él te lo da? No, Dios no te exige que lo vas a gastar. Y muchos malgastamos y Dios nos sigue bendiciendo, porque tú estás dando y estás pensando en otro. Reparte, da a los pobres, y su justicia permanece, o sea que su santidad permanece, y tiene poder, su poder ser exaltado en gloria. Ahora llega una parte que es muy importante para que nosotros seamos prosperados en tiempos malos. Y estoy seguro que la única razón por la cual Dios me hizo predicar este mensaje, que no es mi mensaje favorito, es porque hay gente aquí que lo necesita. Hay gente aquí que lo necesita. Y usted va a ver un cambio en sus finanzas como nunca antes. Gloria a Dios. Ahora, número 6, arrepintámonos. Busquemos a Dios y arrepintámonos de los ídolos de avaricia, para que en tiempos de crisis aseguremos el favor de Dios. La generosidad es muy importante. La enemiga de la generosidad es la avaricia. Isaías 65, 11, 14. Y mire cómo empieza el verso 11. Miren bien, subrayen. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte. O sea, mi santo monte se refiere al lugar donde buscamos a Dios. Que ponéis mesa para la fortuna. Fortuna, yendo al casino. ¿Ok? Y suministráis libaciones para el desierto. Verso 12. Yo también os destruiré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, así dice el Señor. He aquí que mis siervos comerán, mis siervos, los que me sirven, pero vosotros tendréis hambre. O sea, los que están buscando la fortuna, los que no están buscando a Dios, los que no están
agarrados al pacto van a padecer hambre. Pero mis siervos, gloria a Dios, mis siervos comerán, vosotros tendréis hambre. Y aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. Y aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Y aquí que mis siervos cantarán por júbilo de corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. No hay mejor cosa que arrepentirnos ante Dios de lo que sea y ponernos en las manos del Señor. Gloria a Dios. Amén. Yo prefiero comer sopa porque tuve que dar el diezmo y no pude comprar la carne, no pude comprar el tibón o el filet mignon, ¿entiendes? Y tuve que comer huevos fritos con arroz blanco. Pero los huevos fritos con la bendición de Dios alimentan más que el filet mignon sin la bendición de Dios. El asunto es cuando la gente quiere aparentar algo. No hay que aparentar nada. Si hay. Y el que llega a casa, esto es lo que tengo. Amén. Así. Usted es libre. ¿Qué dijo Pablo? Estoy enseñado para todo. Para la abundancia, para la escasez. O sea, a los hombres de Dios le viene escasez. Pablo se había acostumbrado. Él sabía que los tiempos de escasez eran los tiempos cuando su fe se iba a estirar a lo máximo. Prepárate para que el arroz se multiplique en esa lata. Prepárate para que la leche se multiplique en ese galón. Prepárate para que la gasolina te rinda más que lo que te rendía antes. ¡Hey! Hello. Aleluya. Jesús alimentó una multitud con una miseria y comieron todos y sobró. Jesús convirtió el agua en vino. Jesús mandó, aleluya, a Pedro a pescar para pagar los impuestos. Y dijo, el primer pez que salga, esa moneda que trae, paga el impuesto tuyo y el mío. No sé si algún día predicaré un mensaje por qué Jesús no era pobre. Si usted quiere revolcar el hormiguero teológico, cuelgue eso en YouTube o en Facebook. No, el pobre de Galilea, el que no tenía dónde poner su cabeza. Y se malinterpretan un sinnúmero de cosas que no es lo que están diciendo. Jesús se refirió cuando estaba pasando por Samaria. En Samaria él no podía, no le alquilaban ni un cuarto para poner su cabeza, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban. Por eso es que él dijo que aquí no tengo ni dónde. Aquí él dijo, las zorras tienen cuevas, aleluya, los pájaros nidos, pero aquí no tengo ni una piedra donde poner mi cabeza. ¿Por qué? Porque aquí no nos quieren. Pero la gente tomó eso como tremenda revelación para justificar nuestra pobreza, para justificar. ¿Cómo usted puede justificar lo que la Biblia dice al que no conoce? Al que dice, al que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Y no fue que Jesús se hizo pobre en la tierra, se hizo pobre en la cruz como una maldición. Jesús no se enfermó en la tierra, se enfermó en la cruz. Jesús no fue maldito en la tierra, fue maldito en la cruz. Todo eso tiene que ver con la cruz. Porque en la cruz, sabe que una de las formas de usted prosperar es mirando a la cruz, meditando en la cruz, meditando a Jesús y sabiendo que Él no quiere que usted esté pobre, que Él no quiere que usted esté pobreza, que usted esté en necesidad. Porque Él quiere, o sea, Él ha quitado toda la maldición adámica, aleluya, para que la bendición de Abraham nos venga ahora en Cristo. Alguien dice aleluya.
Son averiguados, ¿no? No, es que casi siempre en los días de los padres, papá, lo bendigo, papá, lo amo, felicidades papá, felicidades papá, un beso, más nada. Y Satanás quiere bregar a uno. Oye, ni un Martinelli te dan. Que ellos creen que con bendiciones de ellos tú vives. No, soy sincero. Porque Satanás trata de dañar nuestra mente. Y ya yo lo conozco. Aleluya. Pero hermanos, quiere que le diga algo. Ábrase a Dios, a que usted sea un dador. No porque hay que diezmar, no porque una necesidad, simplemente un dador a alguien que tenga menos que usted. Alguien que tenga. Y yo le garantizo a usted que en los tiempos de hambre usted será suplido. Pero no puedo dejar de terminar este mensaje sin darle una advertencia a ricos y empresarios. Porque de acuerdo a la Biblia deben ser los primeros que son dadores generosos. ¿Por qué más? Porque Jesús tiene un principio de reino. To whom much is given, much shall be required. Al que más se le da, más se le requiere. Por eso es que el diezmo es equitativo, no es injusto. 1 Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Verso 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Y sabe lo que dice el verso que sigue, 19? Atesorando para sí o para ellos buen fundamento para lo porvenir. Lo porvenir es el futuro. Tú no sabes lo que sucede, porque dice que las riquezas son inciertas. Puede haber inflación, pueden haber cambios de los bienes raíces. Aleluya. 3 meses atrás era un boom de los bienes raíces en Estados Unidos. Hoy en día es lo contrario. En menos de un mes, 2 meses. ¿Por qué? Porque los intereses estaban al 2%, hoy están casi al 6%. Una gran diferencia. Y está la gente toda, ¿entiende? En pánico, en pánico. Wow. Atesorando buen fundamento para lo porvenir, lo malo o lo bueno. Pero él dice, pero lo más importante es que echen mano de la vida eterna. Que todo lo que hagan, lo hagan echando mano de lo espiritual. Porque lo espiritual siempre debe dominar lo material, porque lo espiritual fue primero. En el mundo del espíritu no hay pobreza. En el mundo del espíritu no hay escasez. En el mundo del espíritu está cosa que hoy no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre. Y Dios las ha preparado para los que le aman. Y los que le aman están en pacto con Dios y Dios con ellos. No que hago pacto, estoy en pacto, pero yo no hago pacto. Yo estoy en pacto porque yo obedezco a Dios todo lo que Él me dice. En el nombre del Señor. Esta es palabra de Dios, digna de ser recibida por todos. Prepárate para ser bendecido en los tiempos malos. No te estoy profetizando tiempos malos, pero si vienen, sabes qué hacer. Gracias, Padre. Les amo, les bendigo. Gracias por venir y vamos a permitir que, creo que el líder Rubén tiene una gran oportunidad para recoger la ofrenda ahora. Venga, líder. Amén.